Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Dice que si Jehová no hace prosperar la obra, en vano son los que edifican la casa, ¿verdad? Si Jehová no edificare la casa, en vano son los edificadores. Así que todo esto sea en el nombre del Señor, para que Él sea el que edifique. Amén. En su nombre precioso. Y vamos a hacer una oración, hermanos. Antes de escuchar la palabra de Dios, veía un mensaje que el pastor contestó de la casa de mi hermano Ramoncito. No está aquí porque está en un hospital con un familiar y la reportan como delicada o grave. Así que aquí es cuando la iglesia tiene que orar e interceder por sus hijos. Amén. Ahorita que venía para acá, nos detuvieron un poco ahí en el eje 10 porque veía a un motociclista accidentado. Al parecer ya había perdido la vida en fracción de segundos. Y es una familia que ni conozco, ¿verdad? Pero en el día del Señor nos mueve a misericordia para orar por toda esa gente. Y es un privilegio que tú y yo estemos aquí en la casa de Dios, hermanos. Pero faltan todavía algunos de mis hermanos que tienen alguna aflicción, alguna enfermedad, que no han podido estar hoy aquí con nosotros. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos une. Amén. Y la iglesia de Jesucristo está para orar por su pueblo. Amén. Dijo el Señor Jesucristo que aún las puertas del infierno no iban a prevalecer con la iglesia, ¿verdad? Porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene todo el control. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre eterno, porque nos has permitido, Señor, regocijarnos, danzar, cantar, llorar, con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento te hemos alabado, te hemos glorificado. Y en esta mañana, Padre eterno, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa en paz, Señor. Pero también te pedimos por la vida de la casa de mi hermano Ramoncito, Señor, y por cada uno de mis hermanos que no están aún en este momento físicamente, Señor, en tu santuario. Pero hoy, Señor de los cielos, levantamos nuestro clamor, levantamos, Padre eterno, nuestra oración, y te pedimos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo hagas proezas, milagros y maravillas en cada uno de los hogares, a fin de que tu nombre sea conocido como el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que tiene todo sujeto ahí en sus manos, y que nada ni nada nos sucederá si no es por tu voluntad, Señor, sabiendo siempre que tú tienes el pensamiento de bien para con cada uno de nosotros y nunca de mal. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, intercedemos por la vida de nuestros hermanos y te pedimos, Señor, que nos permitas escuchar tu palabra en paz. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Abra la palabra de Dios, hermanos. Vamos a poner un cronómetro aquí. Ya está ahí puesto. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, hermano, capítulo 11, versículo 6. Libro de Jeremías, capítulo 11, versículo número 6. Si lo tiene, hermanos, glorifique el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios así. Vamos a leerlo detenidamente. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios a tu vida, hermano? Jehová me dijo, diga usted, Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad, en las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalén, diciendo, oír la palabra de este pacto. Y luego dice ahí,
coma, y ponerla por obra. Amén. ¿Qué es lo que se tenía que predicar o pregonar en las calles? El pacto de Dios. Amén. La palabra de Dios. Pero primero dice el Señor diciendo, oíd la palabra de este pacto. Nosotros ahorita venimos aquí a oír la palabra de Dios. Amén. Pero saliendo de aquí, ¿qué tenemos que hacer? La tengo que poner por obra. Amén. Porque escrito está, la fe sin obra, ¿cómo se encuentra la fe? Está muerta. ¿Y qué quiere decir la palabra muerto? Carece de la vida que solamente Dios puede dar. A esto la palabra de Dios se conoce como el hálito de vida. Amén. Número 2, ponerla por obra. ¿En cuántos lugares tengo que poner por obra la palabra de Dios? Dijera David, si me encuentro en el monte más alto, tengo que poner en obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí estás tú. Un Jonás, si me fuera a las profundidades de las aguas y que yo viera los cimientos de la tierra, ¿qué tengo que hacer ahí? Poner en obra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ahí está presente. Él es omnipresente. Amén. ¿Qué otro lugar te gustaría conocer, hermano? ¿En qué lugar te gustaría estar ahorita? Ya dijimos, en el monte más alto, aún en el cielo, aún en el mar, aún en un desierto, en un bosque, donde quiera que Dios te lleve, en todo lugar tienes que poner en obra, diga usted en obra, la palabra de Dios. Amén. En todo tiempo, dice la Escritura, sean blancos tus caminos, sean rectos tus caminos, sean blancos tus vestidos, en todo tiempo. Amén. Abraham, el padre Abraham, subió al monte Moriat. ¿Y qué fue a hacer en el monte Moriat? A poner en obra la palabra de Dios. El Señor le habló en su casa, en su habitación, en su tienda, y le dijo, sal al lugar que yo te voy a mostrar y llévame a lo que más amas, que es a Isaac. Abraham recibe la ordenanza, la palabra de Jehová. Por eso en Jeremías dice, Jehová me dijo. ¿Quién habló con Abraham para que le entregaran en sacrificio a su hijo Isaac? Jehová le dijo a él, sal al monte donde yo te voy a mostrar, ahí vas a entregar lo que más me amas. Moisés en el desierto, en la zarza, escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿cuál fue la orden del Señor para Moisés? Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando en este día es un lugar santo, apartado, escogido, seleccionado por Dios. ¿Para qué? Para que me celebres fiesta.
Moisés escuchó la voz de Dios y Moisés la puso por obra. Amén. Son personajes muy conocidos en toda la Biblia. Abraham, Moisés. Pero este versículo se cumpliría 800 años más adelante de cuando Jeremías habla, porque recuerda que Jeremías está cautivo en Babilonia, pero ahí el Señor le da esa palabra, diga usted, le dio esa palabra profética, más segura. Porque ¿quién salió a las calles de Jerusalén a pregonar el reino de Dios? ¿Usted lo sabe? El Señor Jesús de Nazaret. Jesús salió a pregonar todas estas palabras a la ciudad de Judea y a la ciudad de Jerusalén. Y no solamente salió a las calles a pregonar y decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que dijo Juan el Bautista fue tal cual como el Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio a partir de los 30 años. En ese momento, Él toma el mismo mensaje que el Espíritu Santo le había revelado a su siervo Juan, al profeta Juan el Bautista. No cambió, no se modificó el mensaje de Juan el Bautista a lo que Cristo Jesús vino a predicar. Los dos predicaron lo mismo. Arrepiéntete porque hoy se ha acercado para ti el reino de los cielos. Y con Juan el Bautista, muchos judíos eran convencidos bautizarse para un bautismo de arrepentimiento. Muchos judíos fueron convencidos de la palabra de Dios, pero luego la tenían que poner por obra. ¿Y cómo se demostraba que la ponían por obra? Al momento en que iban al Jordán y eran bautizados para arrepentimiento. Pero Juan el Bautista nuevamente recibe el mensaje del Padre y le dice: Juan, detrás de ti viene otro que no solamente bautiza en agua para arrepentimiento, sino que él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Detrás de ti viene aquel en el cual se ha anunciado toda la ley y todos los profetas, porque Él va a poner por obra el mensaje que el Padre ha dado desde antes de la fundación del mundo. El Padre habló con Adán y con Eva después, ahí en el capítulo 3 nos lo dice, y el Padre le dice a Adán: la serpiente ciertamente te va a herir en la cabeza, pero tú vas a lastimar, vas a dañar, vas a traspasar ese carcañac. El carcañac, ¿sabe usted que es detrás del tobillo? Lo que sustenta, lo que hace caminar. El Padre habló con Adán y Jesús, ahí en la profecía de Jeremías 11:6, dice que la palabra es de pacto. ¿Y cuál es el pacto que se viene a anunciar aquí? ¿Acaso es el pacto de Abraham en Génesis 15? ¿Acaso es el pacto que Dios celebró en la Pascua cuando pasó por alto los pecados del pueblo de Israel y los sacó de Egipto? ¿A qué pacto se está refiriendo?
Este pacto no es un pacto de Abraham, no es con Moisés. Este pacto es de Jesucristo con el Padre. Y que hoy somos partícipes de ese pacto cuando Cristo Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Cuando Cristo Jesús, en aquel lugar que fue preparado para celebrar la Pascua, bendijo el pan y tomó el vino, y los levantó, y cuando levantó el vino dijo que esa sangre era la del nuevo pacto, que era derramada por todos nosotros. ¿Para qué? Para salvación. Esa fue la palabra que el Padre le enseñó a Jesús. Pero llegó el momento en que el Señor Jesucristo la tuvo que poner por obra. Diga usted, la tuvo que poner por obra. Amén. ¿Usted sabe cuál es la obra de Jesucristo en esta tierra? ¿Cuál fue la obra? ¿O cuál es la obra? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hace 2000 años o una obra que sigue siendo presente delante del Padre? ¿Cuál es la obra de Jesucristo en esta tierra? Las calles hoy se inundan celebrando, conmemorando los 2000 años que murió Jesucristo en esta tierra. Pero ¿saben lo que le falta al mundo? Ponerla por obra. Solamente saben del sacrificio y no están equivocados. Cristo Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Eso es una verdad. Eso ya sucedió. Pero ¿qué le falta a este mundo? Ponerla por obra. Hoy las iglesias se llenan y se visten todos de blanco. Y desde muy temprano se oyen las campanas, desde muy temprano abres el internet y predicadores están anunciando, la tumba está vacía, Cristo Jesús ha resucitado. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí en este sepulcro. El ángel les dice, ha resucitado, ve y búscalo a Galilea. Ahí dijo el Señor que ahí los vería. ¿Y por qué nosotros no venimos de blanco hoy? ¿Por qué nosotros no venimos muy temprano aquí para celebrar la resurrección de Jesucristo? ¿O tampoco se conmemora? Te hago una pregunta. Tú celebras, voy a hacer memoria de mi hermana Patricia cuando nos hablaba de las fiestas judías. Y mucho tiempo nos estuvo enseñando de las fiestas judías y traía hojas y hojas y hojas y nos enseñaba cada una de ellas. Por ejemplo, una, la Pascua. 2, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué otra fiesta recuerdas? La de las primicias. La fiesta de Pentecostés. ¿Qué otra fiesta recuerdas? La fiesta de las trompetas. ¿Qué otra fiesta recuerdas? El Yom Kippur. ¿Qué otra fiesta? Tabernáculos. ¿Y cuál celebramos? ¿Por qué no la celebramos? Si ya nos enseñaron. Es que esas son de la ley. ¿Son para el pueblo judío? Pues sí, Dios se la dio a los judíos. Entonces, ¿qué fiesta conmemoras tú? Tampoco celebras la Navidad, ¿verdad? El Hanukkah tampoco lo celebramos.
aunque no está dentro de las 7 fiestas judías. ¿Qué fiesta celebras tú? ¿La Pascua? La Pascua, como tú la ves, cada vez Jesús hay que subirlo al Calvario, al Monte de la Calavera, cada año. Cada año depositan el cuerpo de Jesús en la tumba. ¿Por qué no lo guardamos? Porque Cristo Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas. Jesús cumplió la ley. Pregunta, ¿por qué Jesús murió a las 3 de la tarde, a la hora novena? Porque eso sí está registrado en la Biblia, cuando entrega el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús murió a la hora novena? Y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y clamó Jesús y le dijo ahí a todos los que estaban alrededor de la cruz, escucharon cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. También Jesús dijo, tengo sed. También el Señor Jesucristo le dijo a su apóstol Juan, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. También el Señor Jesucristo le dijo al malhechor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y habiendo dicho esto, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, en el lugar de sacrificio. La pregunta es, ¿por qué Jesús murió a la hora novena? ¿Alguien sabe? Porque en la hora novena, el pueblo judío lo tiene como el momento de hacer la tefilá, que es la oración. Y si tú ves las palabras que dijo Jesús en la cruz, el Señor clamó a grande voz, Mateo 26, Mateo 27, el Señor clamó a grande voz y puso por obra lo que pregonó en las calles, y puso por obra el nuevo pacto que tenemos para con el Padre. ¿Cuál es la nueva obra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo interpretas esas palabras? Jesús, ¿qué está haciendo? Al momento de decir, Padre, ¿qué está haciendo Él? Está orando. Porque su plegaria, su clamor iba dirigido a quien que le dijo, Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en la ciudad de Judea y de Jerusalén. Y Cristo Jesús en la cruz del Calvario estaba pregonando todas estas palabras. Y la palabra mayor que esta fue una, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan 3:17 dice el Señor que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que por Él sea salvo. Y Cristo Jesús en la cruz estaba pregonando, Padre, perdona a todos, porque todos no saben lo que están haciendo. Luego entonces, el Señor puso su obra, ¿cuándo? Cuando le dijo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de esto, murió. Entonces, ¿por qué
Jesús murió a la hora novena. 3 horas antes de que se acabara el día judío. Y apresuradamente van 2 hombres llamados, uno, José de Arimatea, ¿y quién más lo acompañó para depositarlo en el sepulcro? Las mujeres. ¿Quién más lo acompañó? Incluso llevó mirra y llevó un perfume de nardo, que para entonces era muy caro ese perfume. ¿Quién acompañó a José de Arimatea? Nicodemo. Nicodemo lo llevó. Nicodemo llevó mirra a la tumba. ¿Por qué no se la llevó mientras estaba en Juan 3? ¿Por qué se tuvo que esperar a Juan 19? Si Nicodemo lo había visto a Jesús en el capítulo número 3. ¿Sí recuerdas cuando le dijo el Señor: oye, Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes lo que te estoy diciendo? Era un docto de la palabra. Era un hombre erudito en la ley, en todos los profetas. Seguramente se sabía Isaías. Si alguna vez tú has leído la Tanakh, vas a fijarte que en Isaías está el llamamiento de Ciro hasta el capítulo 45. Y luego del 45 tú quieres al 46 y quiero ver cómo se escribió el 53 de Isaías y no está ese capítulo. En la Tanakh se va hasta el capítulo 60. Cuando dice el Señor: levántate y resplandece porque ha nacido la luz. ¿Por qué en la Tanakh no está el 53 ahí? Nicodemo era un hombre que sabía cómo adorar a Dios. En el nacimiento de Jesús, ¿qué le entregaron? Oro, incienso y mirra. En la muerte de Jesús, ¿qué le entregaron? Solamente mirra y un perfume aromático para ungirlo en la sepultura, según las costumbres de los judíos. ¿Por qué Nicodemo no le entregó esa mirra a Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan? Porque el Señor todavía no se le había revelado, no se le había aparecido como el Verbo hecho carne. ¿A dónde te quiero llevar, hermano? No te quiero llevar a que vayas a la cruz ahorita del Calvario y llores ahí. Pero hoy, ¿cuántos textos podemos mencionar que Jesús ha resucitado? A ti te hubiera gustado ahorita que te hubiera hablado. El primer día de la semana, muy temprano, María fue al sepulcro y halló la piedra movida, y entró y vio un joven vestido con túnicas blancas y le dijo: no tengas miedo, ¿a quién buscas? Todos los púlpitos están hablando esto, pero yo te voy a decir 2 cosas de la resurrección de Cristo. Ya quedó el versículo número 11, capítulo 11, versículo 6 de Jeremías. Él lo puso por obra. Pero la obra de Jesucristo es mayor a esta. La obra de Jesucristo es con autoridad. Amén. Al momento en que Jesucristo resucita de entre los muertos, Él toma 2 cosas. Número 1, las llaves de la muerte. Y número 2, toma las llaves del Hades. Sus manos ya no estaban vacías, sus manos ya no estaban solamente laceradas o crucificadas o horadadas, como le quieras llamar, al momento en que fue crucificado. Esas llagas, esas heridas que tuvo Jesús en las manos, fue la victoria para arrebatarle a la muerte las llaves del infierno.
Si tú entiendes esto, entonces vas a entender lo que vamos a leer en el libro de Juan, capítulo número 5. Vamos a leer Juan, capítulo número 5. Vamos hasta el último versículo. Y ahí la palabra de Dios dice, no te sorprendas, no te maravilles. Te lo voy a leer en la Reina Valera y te lo voy a leer en el lenguaje actual. Amén. Versículo 28-29. No os maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán, ¿a quién? Su voz. Amén. Otra vez lo voy a leer. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, diga usted, vendrá la hora, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Eso dice Reina Valera en ese capítulo 5, versículos 28 y 29. Te voy a leer el 28 en el lenguaje actual. No se sorprendan de lo que les digo. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. No son palabras proféticas, no son palabras apostólicas, son palabras de Jesucristo. Amén. Donde hay verdad y justicia en sus palabras. No os sorprenda de lo que les digo, porque va a llegar el momento en que los muertos oirán mi voz. Amén. ¿A quién van a escuchar los que están durmiendo ahorita? ¿La voz de Jehová o la voz de Jesucristo? La voz de Jesucristo, aleluya, amén. Llegará el momento. ¿Cuántos meses, cuántos años, cuántas décadas, cuántos siglos, cuántos milenios tardará en cumplirse este versículo? El mismo Señor Jesucristo no nos lo dice. Amén. No nos pone los tiempos. Lo que sí nos pone es el acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? Que los muertos en Cristo primero serán arrebatados, serán llevados a su presencia. ¿Cuándo? Cuando escuchen la voz del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, Él ya sabía, diga usted, ya sabía, que el Padre enviaría a su Espíritu para que resucitara de entre los muertos. Él ya lo sabía. Y confió en la palabra, porque el Padre también da la palabra y la pone por obra. Dice aquí la palabra del Señor, entonces los que hicieron lo bueno, ¿volverán a qué? A vivir. Condición, hacer lo bueno me lleva a la resurrección con Cristo Jesús y a la vida eterna. Hacer lo malo en esta tierra mientras tenemos la vida me lleva ¿a qué? A la resurrección, pero para recibir condenación y muerte eterna. Si entendemos esas dos cosas, hermano, tenemos, número uno, que esperar el tiempo. Número dos, en ese momento se escuchará la voz de Jesucristo. Número tres, va a haber una selección. Y la selección es, ¿quién hizo lo bueno en la tierra?
entonces esa tumba, así como se abrió la tumba de Jesucristo, así se abrirán esas tumbas. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos que duerman vuelvan a vivir. Pero viene lo mejor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que van a volver a vivir y estarán con Dios para siempre. Aleluya. Estarán con Dios para siempre. El Señor Jesucristo en este versículo, Él se hace a un lado para decir, van a estar con mi Padre para siempre. Por eso Jesús dijo en Juan 11:23, tu hermano resucitará. Cuando le preguntan a Marta, ¿dónde pusieron a tu hermano? Y Jesús le dice en Juan 11:23, Jesús le dice a ella, tu hermano resucitará. Y si tú lees Juan 11:25, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque vamos al título de este pasaje, donde estoy en Juan, capítulo 5. ¿Cómo dice esa parte? El versículo 19 tiene como título en la parte, en este versículo, la autoridad del Hijo. La autoridad del Hijo. Él tiene toda la autoridad. Para los que están durmiendo ahorita, escuchen la voz de Jesucristo. ¿Por qué la van a identificar? Porque en esta tierra aprendieron a hacer lo bueno. Y eso quiere decir ser cristiano. Hacer lo bueno, aprender a hacer lo bueno. Todos los días tenemos que estar haciendo lo bueno. Todo lo que favorece al crecimiento de la iglesia, como dice el libro de Efesios capítulo número 4. Los dones, los ministerios fueron puestos en la iglesia, los 5 ministerios fueron puestos para una sola cosa. Para que los que lo tengan, edifiquen el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces dice aquí, estarán con Dios, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre significa eternidad. Para siempre significa que nadie te podrá quitar de la presencia del Padre. Para siempre significa que ya no vas a tener angustias, persecuciones, tribulaciones, enfermedades que te quieran separar del Padre. Para siempre significa que Él enjugará toda lágrima. ¿Para quién? Para los que en esta tierra aprendieron a hacer lo bueno. Esa es la recompensa. Dígame un ejemplo de hacer las cosas buenas. Dígame un ejemplo. Guardar la ley. Yo les acabo de decir, ayúdenme a orar por mi hermano Ramoncito. Hiciste lo bueno. Y a lo mejor ahorita no robaste, no hurtaste, no codiciaste, no blasfemaste el nombre de Dios, no tomaste el nombre de Dios en vano. Porque hasta eso es un pecado, tomar el nombre de Dios en vano. Una cosa buena. Hermanos, vi este accidente, ayúdenme a orar por esa persona, por ese hogar. Yo ni los conozco, pero esto te mueve a misericordia. Estás aprendiendo a hacer el bien. Recompensa. Si yo duermo, entonces mi oído va a estar atento a escuchar la voz de mi Salvador,
Cristo Jesús, y el Señor me levantará de esa tumba. Él mismo quitará la piedra de mi tumba y yo me levantaré en el nombre de Jesús para vivir para siempre con Él. Resurrección quiere decir eso. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús es la primicia de entre los muertos. Amén. Pero Cristo Jesús quiere que su iglesia tenga esta esperanza, que si alguno duerme, tiene la esperanza de escuchar la voz de su Salvador, y éste a su vez lo llevará con el Padre para siempre. Amén. Dice la palabra de Dios: pero los que hicieron lo malo volverán a vivir, segunda resurrección, volverán a vivir. Mañana veremos la carta de Segunda Tesalonicenses y entonces tú vas a entender de qué te estoy hablando. La segunda resurrección. Y ahí no depara nada bueno, hermano. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice: quien no escuche la primera voz, que es en el arrebatamiento, quien no escuche la primera voz, quien no se ha llevado a la presencia de Dios para siempre, entonces el que resucita en la segunda resurrección no es para vida, sino es para muerte, es para castigo. La clave de esto, hermano, es poner por obra la palabra de Dios. ¿De qué me sirve estar condenando a mi hermano? ¿Edifica o destruye? ¿De qué me sirve estarle declarando la palabra y abriéndole la puerta de los Hades, cuando el Señor me dice que Él tiene un nuevo pacto y que me abre a la vida eterna? Y que si yo logro que mi hermano rectifique el camino y regrese a Jesucristo, entonces se habrían cubierto muchos pecados. Hoy en día hay una predicación que se sostiene. Muchos de nosotros predicamos la ley de Moisés. Y queremos vivir en esa ley, y está bien. No está abogado los 10 mandamientos. Pero viene Jesús de Nazaret y le dice a sus discípulos, enfrente de los fariseos, enfrente de los escribas, que eran doctos en la palabra, y les dice: ustedes saben, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Quiere que le dé un ejemplo de este versículo? Vamos al mismo libro de Juan. Ya lo tiene usted abierto. Libro de Juan. Pero vamos a leer los primeros versículos. ¿Qué relata ahí este capítulo? ¿De quién nos habla? Juan 5:1. ¿De quién nos habla? De un hombre que por la misericordia de Dios es levantado. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántos años tenía este hombre en el estanque de Betesda, esperando que Dios se moviera a misericordia? ¿Cuántos años tuvo ahí? ¿Quién me dice? 38 años. ¿Cuántos escribas estaban al pendiente de ahí, hermano? ¿Cuántos fariseos?
¿Cuántos hombres que conocían la palabra de Dios, pero qué les faltaba? Poner por obra, diga usted, poner por obra la palabra de Dios. 38 años, ¿cuántos años tiene usted, hermano? ¿Quién tiene 38 años de aquí? ¿40? Bueno, este hombre tuvo 38. Ese lago de Betesda, hermanos, estaba a un lado del templo. Y más o menos, cuando estuve estudiando todo esto, me tuve que ir a los planos del templo. Entonces, una vida hecha 38 años. ¿Por qué? Porque perdió el caminar. Diga usted, perdió el caminar. ¿Por qué digo que perdió el caminar? Porque Jesús, me voy a adelantar muchísimo, y dice la palabra de Dios, váyase al versículo 14. Váyase al versículo 14. Juan, no lo cierre, 5:14. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a este hombre que estuvo paralítico? No me quiero detener en el milagro, sino el Señor dice, ahora te toca ponerlo por obra. ¿Y qué tenía que poner por obra ahí este hombre que fue sanado por el poder del Señor Jesucristo en el estanque de Betesda? ¿Qué tenía que poner por obra? Ahí está. Después Jesús lo halló ¿en dónde? En el templo. ¿Y en el templo qué se hace? Se habla la palabra de Dios y se escucha la palabra de Dios. Amén. Entonces viene el Señor Jesucristo y le dice, yo te conozco, yo te acabo de ver. ¿Qué no eras tú el que estabas ahí 38 años al rayo del sol? Porque no crea que los judíos, fariseos, escribas, los eruditos, los herodianos, ponían algo como esto que tenemos en nosotros para protegernos del sol. No crea que estos hombres levitas se movían a misericordia para irlo a bañar todos los días, para acercarle un vaso de agua, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste. 38 años, hermano, estaba ese hombre al rayo del sol. Ningún erudito de la casa de Dios se movió a misericordia por 38 años, hasta que llegó Jesucristo a hablar directamente con él. Y él sí se movió a misericordia. Le dijo, levántate. Levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. En el camino de la verdad, en el camino de la vida, en el camino que conduce al Padre. Porque Jesús dijo en el capítulo 14 del libro de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y le dio una instrucción a este hombre y le dijo, mira, has sido sanado. La gloria de Dios se manifestó, lo que dice Isaías 61:1,
El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado para dar vista al ciego, para que el cojo pueda caminar y para que el paralítico pueda caminar por este camino de la verdad y la vida. ¿Por qué le dijo, mira, has sido sanado, no peques más? ¿Cuál fue la indicación de Jesús? Ya no peques más. Porque el pecar es hacer cosas malas en esta vida y no va a resucitar en la primera resurrección, sino en la segunda para castigo. Y Jesús da el consejo de la palabra en el templo y le dice literalmente de persona a persona, ya no peques más. Se acabó la vida de pecado. A partir de hoy aprende a hacer cosas buenas para que tengas parte en la primera resurrección. Yo ya sé que Jesús resucitó de entre los muertos y yo no estuve presente, pero por la fe he creído. Y eso me ha contado para justicia. Y para los que creen, ninguna condenación tenemos. Pedro, Juan estuvieron presentes ahí y te atestiguaron que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos en un cuerpo glorificado. Yo no. Porque tengo activos ahorita los ojos de la fe. Ahora dice, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál es la cosa peor que te venga si seguimos pecando? ¿Qué sería lo peor? La muerte eterna. Entonces hoy el Señor, yo sé que tú crees que Cristo Jesús es primicia de entre los muertos, que Cristo Jesús ha resucitado. Esa es la doctrina de la resurrección y de la esperanza de la iglesia que tenemos. Yo sé que mi Redentor vive. Y la otra parte dice, aunque esté yo en el polvo, me levantará. Pero hoy lo que quiere el Señor es que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que es la palabra, a saber que hay un pacto de Dios entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor, y se tiene que cumplir lo que dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Termino con esto, hermanos. Me quedan 5 minutos. Habla la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Marcos 1, del 21 al 29. Marcos 1, del 21. Vamos a leer 2, del 21 y 22. Dice la palabra de Dios así. Y entraron a Capernaum. ¿Y qué día era? El día de reposo. ¿Y a dónde entraron? En la sinagoga. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en el día de reposo? ¿Se sabe usted alguno? ¿Qué es el día de reposo? ¿Por qué Jesús murió y reposó en el séptimo día? ¿Ya se dio cuenta? Muchos dicen que no, que miércoles, pero bueno, tenemos que leer la Biblia. Y la palabra de Dios es clara cuando dice a José de Arimatea va con Pilatos y le pide el cuerpo de Jesús apresuradamente, porque ya se avistaba, ya estaba a punto de iniciar el día de reposo, donde el pueblo de Israel no puede tocar un cuerpo muerto porque se contaminan. Esa prisa no llevaba días, esa prisa llevaba horas.
Él entrega el Espíritu a las 3 de la tarde, en la hora novena, en la hora de la oración, en el momento en que se entrega el mayor sacrificio en el medio de la oración, en esa hora en que Jesucristo intercede por nosotros diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba haciendo su mayor oración en esta tierra en la hora novena, como judío. Y promete a un hombre que no hizo nada por Cristo, que estaba a punto de morir, y por cierto, Jesús murió primero que él, para cumplir la promesa que le hizo. Y el Señor en la cruz le dice, de cierto, que hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo recibes la mayor recompensa en el Señor? Cuando te pones a orar. Y orar no es que agarres tu reloj y digas, voy a orar 10 minutos, hoy me toca orar, hoy me toca hacer guardia de oración. Eso no es, hermano. Eso no es. Tú eres templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde debe haber oración todo el día. ¿Por qué no adoras a Jesús y hacemos el culto en sábado? ¿Por qué hoy domingo vienes aquí? Es que es por usos y costumbres. No. Venimos los domingos porque Cristo Jesús resucitó en el primer día de la semana. 2, la iglesia celebraba la impartición de la cena, de la Santa Cena, en el primer día de la semana. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, levanta las ofrendas en el primer día de la semana. Lo que Dios haya puesto en tu corazón, levántalo en el primer día de la semana. Jesús terminó la obra el viernes a las 3 de la tarde, que corresponde al 6º día de la semana. Y a las 6 de la tarde del mismo viernes inicia el día de reposo para el calendario y horario judío. Por eso Jesús fue llevado a la tumba, porque había terminado la obra que el Padre le había encomendado el día viernes. Y el viernes 6 de la tarde, hora de Israel, iniciaba el día de reposo, y cuando terminaba, el sábado a las 6 de la tarde. Sábado 7 de la noche era el primer día de la semana en adelante. Y muy de mañana dice que María corrió al sepulcro antes de que amaneciera y ya la tumba estaba vacía. No cuando llegó María, en ese momento se desocupó la tumba, porque ya eran las 6 de la mañana. No, hermanos. ¿A qué hora resucitó el Señor Jesucristo? Me dice que fue en el primer día de la semana, de 6:1 en adelante, era el primer día de la semana del sábado. Cuando se dispuso Marta a ir, ya estaba desocupado. Gloria al Señor. Pero el Señor reposó, aún en su muerte, el día de reposo, porque había terminado la obra, así como Él la terminó en el libro de Génesis, capítulo número 2. ¿Qué te quiero decir con todo esto, hermanos? ¿Qué dice qué dice Marcos 21:26? Entraron a Capernaum el día de reposo, y el Señor en el día de reposo entró a la sinagoga. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Enseñaba. ¿Y era rabino? Y se levantaba y enseñaba. ¿Qué enseñaría? Versículo 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad.
Y hace una comparación la Escritura y dice, y no como los escribas. ¿Qué le faltaba a los escribas? Porque también los escribas enseñaban la Torá. También que los escribas enseñaban la ley de Moisés. Es más, los escribas eran los que llevaban el manuscrito de todos los rollos de la ley y de los profetas. ¿Qué le faltaba a los escribas? Ser llenos del Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue aprobado por el Padre para que todos nosotros lo escuchemos. Cuando tú aprendes doctrina, ¿qué obtienes aparte de conocimiento, hermano? Autoridad. ¿Y quién aprende doctrina? Los discípulos de Jesucristo. Tú acabas de, en este espacio de tiempo que leímos, acabas de recibir doctrina. ¿Y qué doctrina es? La resurrección. ¿Y qué autoridad Dios te ha dado? ¿Qué autoridad has recibido ahorita al momento de que recibes la doctrina de la resurrección? Amén. Esa es la esperanza de la iglesia. Sin doctrina, pues me voy a poner a llorar junto al muerto. Y no es malo que llore. El problema es que estoy llorando sin esperanza. Pero si yo lloro y yo sé que quien está ahí por gracia del Señor, porque el Señor vio que no era digno de estar en esta tierra y se lo llevó, yo le voy a decir, Señor, gracias porque en la vida de mi hermano, de mi hermana, se cumplió tu propósito de darle vida eterna. Y entonces el corazón, en lugar de acongojarse y llorar, se fortalece en la esperanza en el Señor. El Señor quita el manto de luto y pone un manto exclusivo que se llama el manto de la alegría, de la resurrección de entre los muertos. Cuando tú te sientas como esta hora a pleno rayo del sol y dispones tu corazón a recibir doctrina, Dios te da autoridad. Y lo primero que pasa cuando tú recibes esa autoridad, lo primero es limpiarte de todo pecado, de toda transgresión. Y te voy a dar las citas, hermano, nada más, ya no me alcanza el tiempo para explicarte una por una, pero te doy el ejemplo de nuestro hermano que fue limpiado de lepra en Juan 9:31. Jesús enseñaba la palabra de Dios a sus discípulos. Y luego dice aquí, permanecéis en la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Había un hombre que padecía de lepra y Jesucristo extendió su mano y dice la Escritura que fue sano inmediatamente. Primero recibió la palabra de Jesús y le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él le dijo, Señor, si quieres tú hoy, me puedes limpiar. Cuando tú recibes, hermano, la doctrina, Dios te da la autoridad para que todos seamos limpios en el nombre precioso de Jesucristo a través de su palabra. Cuando tú recibes autoridad, hermano, Jesús te pone, al momento de recibir la doctrina, te hace un ejemplo como el hombre que supo construir su casa sobre la roca.
Y te da la autoridad para que si viene la lluvia, vienen los ríos y vienen los vientos. En Mateo 8, 23 al 27 dice que ese hombre fue sabio porque estableció su casa en la doctrina de Jesucristo y Dios le dio la autoridad para que la lluvia, los ríos y los vientos no hicieran daño a su casa. Cuando tú recibes, hermano, la doctrina, Dios te da la autoridad para que Dios te haga verdaderamente libre de toda enfermedad. ¿Qué dice el libro de Filipenses 2 del 9 al 11? Porque Dios lo exaltó también hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en la tierra, debajo de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y todos confiesen, diga usted, todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor y que a través de Jesucristo el Señor se gloría. Filipenses 2 del 9 al 11. El Señor también te da autoridad para que quites toda amarra de toda enfermedad. Te pongo el ejemplo. En Marcos 1 del 29 al 31 está Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y el Señor Jesucristo. Y había una mujer que estaba postrada en su lecho porque tenía fiebre. Para mayor precisión, era la suegra del apóstol Pedro. Pero, ¿qué hizo Pedro, Andrés, Jacobo y Juan cuando recibieron la autoridad del Señor? Intercedieron por ella. Diga usted, intercedieron por ella. Cuando ellos le hablaron a Jesús acerca de ella. Otra vez. 4 discípulos, todavía no eran apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, estaban con Cristo Jesús en el mismo lugar, en el mismo momento. Había un enfermo en casa, pero ellos no desperdiciaron el tiempo. Ellos no se empezaron a investigar por qué te enfermaste, quién pecó, qué pecado hiciste, ya te saliste del camino de Dios. Ellos no empezaron a condenar al enfermo. Ellos lo que hicieron, se acercaron a Jesús, diga usted, se acercaron a Jesús y le hablaron de ella. ¿Y qué hizo Jesús? Estoy en el versículo 30, Marcos 1:30. Y Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó. 4 hombres que supieron interceder por la vida de una mujer que estaba enferma por fiebre. 4 hombres que dedicaron su vida a hacer oración o tefilá y les pusieron el problema a Jesús. Ella es pariente de tu siervo, es pariente de tu discípulo. Pero ¿sabes qué, Señor Jesús? Tiene fiebre y no se controla con nada. Ellos empezaron a interceder por esa mujer que no seguía a Jesús todavía, pero ellos se acercaron y le dijeron, necesitamos que muestres tu gracia y tu misericordia para que sea sanada ella. ¿Y Jesús qué hizo? Se acercó, la tomó en su mano y la levantó. Y escrito está que las tinieblas no van a prevalecer cuando llega la luz de Jesucristo. ¿Y qué pasó, hermanos? Gloria al Señor. ¿Qué pasó en ese momento? Jesús ya levantó a la que estaba postrada.
Jesús ya había levantado a aquella que la fiebre le estaba matando, deshidratando. Jesús la tomó en sus manos. Jesús la levantó. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Andrés quien levantó al enfermo, sino fue la mano de Jesucristo quien levantó al enfermo. Y cuando la levantó, la fiebre inmediatamente la dejó. La fiebre, tú puedes decir, bueno, tenía temperatura de 38 grados. Sí, fiebre es a partir de... Pero eso no nos interesa ahorita. Lo que me interesa es que cuando Jesús toma a uno de tus hermanos, hermanas, que están enfermos, la enfermedad no tiene otra opción más que salirse de eso, de esa situación. ¿A quién conoces tú que está enfermo? A lo mejor no es un familiar directo, pero si yo te digo, la mujer encorvada, 18 años enferma, y no había nada ni nada que la pudiera enderezar, porque Satanás la tenía con ligaduras. Hasta que Jesús se le encontró y le dijo, ven hija, dame tu mano, levántate. Y cuando Jesús la tomó en sus manos, dice la palabra de Dios que cortó esas ligaduras e inmediatamente la mujer se levantó erguida. 18 años jorobado, 18 años viendo el cielo, pero cuando Jesús vino, se pudo erguir para ya jamás ver el suelo, sino ahora ver el cielo, de donde viene nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. 18 años encorvada, la mujer de flujo, 12 años, desangrándose, y los eruditos en la palabra no se movieron a misericordia. Los eruditos de la palabra dicen, no me acerco contigo porque me contaminas. Pero llegó el que sí se sabe mover en misericordia, que fue doctrinado por el Padre en el reino de los cielos, que se llama Jesucristo. Él tomó la doctrina del Padre en el reino de los cielos para enseñárnoslas aquí en la tierra. Y lo primero que aprendió es misericordia quiero y no sacrificio. 18 años encorvada, 12 años sangrando, 38 años paralítico en Betesda. ¿Y dónde está la iglesia de Jesucristo? Es hora de levantarnos, hermanos, y tomar autoridad, porque tú has recibido doctrina. Tú has recibido doctrina, Dios te da autoridad, porque la doctrina no es apostólica, la doctrina viene de Jesucristo, dada por el Padre. Lee el capítulo 5 de Juan. ¿Tienes un enfermo en casa? ¿Por qué no lo ponemos por obra? Y empiezas a interceder por tu hermano. Porque al hombre que estaba ciego desde nacimiento, los mismos apóstoles le preguntaron, oye, ¿quién pecó? ¿Quién hizo el gran pecado para que este hombre naciera sin ojos? Sus padres. ¿Quién hizo el pecado? Y el que había recibido buena doctrina del Padre le dijo, nadie, ya no te preocupes más, ¿quién pecó? Nadie pecó aquí. Él nació así para que se manifieste la gloria del Padre en él. Dios puede sanar a la persona que tienes enferma en casa, amigo, amiga. Por eso Cristo resucitó, hermanos.
Por eso la tumba está vacía. Por eso vienes a escuchar la palabra de Dios, para que la pongas por obra. Ya no para condenación, sino para vida eterna. Ahora es el momento en que tú tomes esa autoridad y quites las ligaduras del infierno, de Satanás, que ha puesto en la vida de tu hermano, de tu hermana, por más de 18 años, por 5 meses, por 1 año. ¿O acaso Cristo Jesús no los puede sanar? En el lugar de Betesda, hermano, dice la palabra de Dios que había muchos enfermos, muchos ciegos, muchos paralíticos, muchos cojos. Pero dice la palabra de Dios que todas esas enfermedades Dios sanó. Pero ahora ya no hay que esperar un turno, como era esperar al ángel que moviera el agua. Ya no tienes que estar atento. Imagínate una persona que no ve y que la señal era que el agua se tenía que mover, y al momento de que se veía que se movía esa agua, quería decir que el ángel había descendido. En ese momento el primero que entraba al agua era sano de cualquier enfermedad. ¿Y qué hacía un ciego ahí? Lo peor de todo, ¿qué hacía el paralítico? Que aún viendo que el agua se estaba moviendo, que el ángel estaba haciendo, que era el momento de hacer el milagro de Dios en su vida, pero nadie lo podía llevar a decirte, bueno, yo también estoy enfermo, pero yo te llevo a ti, hermano. Tú ya esperaste 38 años, yo acabo de llegar. Yo me voy a mover a misericordia. ¿Y qué hacía el cojo? Tenías que esperar 38 años para ser sano. Y Dios te ha sanado. No me queda la duda. Pero hoy el Señor quiere que no pequemos más. Hacer válida la resurrección de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si tienes un enfermo, hermanos, ¿qué te parece si intercedemos por él? Alguien que tenga un enfermo en casa, pase aquí al frente, hermanos, para dirigir la oración. Porque dice que Andrés, Jacobo, Pedro le hablaron acerca de esa mujer que estaba ahí, en la cama tirada, con fiebre. Pásenle, hermano, pásenle, hermano. ¿Alguien más tiene enfermos en casa? ¿Alguien más quiere tomar autoridad? ¿Alguien más sabe de que Cristo Jesús puede sanar? Hablamos de familiares, hablamos de conocidos, hablamos de hermanos. ¿Quién más tiene enfermos en casa, hermanos? Que están postrados en cama. Que ellos quisieran estar aquí, pero no pueden caminar. ¿Quieres tomar autoridad? En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre celestial. Se levanta tu pueblo, Padre eterno, Señor, a clamar, a buscar, Señor de los cielos, tu favor y tu misericordia, Señor. Tú nos has enseñado, nos has doctrinado acerca, Señor, de la intercesión.
Hoy, Señor, tomamos autoridad, Padre eterno, en el nombre de Jesús, para que en esta hora, Señor, tengas a bien manifestarte, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas y aún de los que han de ser salvos, Padre eterno, donde nosotros sabemos que hay un enfermo, Señor. Hoy en esta hora, Señor, conocemos que ya no tenemos que esperar a un ángel para que se manifieste tu poder y tu misericordia en medio de tu pueblo, Señor. Ahora sabemos, Padre eterno, que en el nombre precioso del Señor Jesucristo, a quien le has dado todo nombre, que lo has exaltado hasta lo sumo, hoy, Señor de los cielos, te pedimos que en este nombre la enfermedad doble la rodilla, Señor, sea quitada, sea derribada, sea cortada, Padre eterno. Y que tu pueblo, Padre eterno, Señor, como dice el Salmo 105, en mi tribu no hay enfermos, en el nombre precioso de nuestro Salvador. Nosotros hemos conocido tu palabra y tu buena doctrina, Señor. Y hoy nos movemos, Padre eterno, a favor de nuestros hermanos, sabiendo que en este momento, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, son sanados. Sabiendo, Padre eterno, que en el nombre de Jesucristo, toda ligadura, todo azote, Señor, de Satanás, es quitada en el nombre de Jesús. Llámese como se llame la enfermedad. Hoy, Señor de los cielos, declaramos que si Jesucristo nos hace libres, seremos verdaderamente libres para tu honra y para tu gloria, Padre. Porque no solamente, Padre eterno, nos sanas del cuerpo, sino también nos sanas del alma. Nos sanas del espíritu, Señor. Sáname, Padre eterno, del cuerpo. Sáname, Señor Jesús, del alma. Sáname, Señor Jesús, del espíritu, Señor. Porque quiero participar en esa resurrección, si así tú es tu voluntad, Señor. Enséñame a hacer cosas buenas como esta, Padre eterno, interceder por tu pueblo, para el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, por los siglos de los siglos. Todo hombre, toda mujer que hoy dobla su rodilla, como el leproso, Señor, cuando llegó a tu presencia. Todo hombre, toda mujer es sanada en el nombre de Jesús. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarnos. Si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes regresarme la vista. Si tú quieres, Señor, me puedes hacer caminar en este camino de gracia y de misericordia. Hoy, Señor de los cielos, cualquier enfermedad es sanada en tu nombre. Cualquier enfermedad es sanada en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria porque en Él te glorías, Padre eterno. En el nombre de Jesús.